Hola, somos Xiomara y Elimel y esto es El Hilo Invisible. Un podcast hecho para parejas reales con historias, aprendizajes y consejos que les ayuden a reconectar y disfrutar más el camino juntos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo va todo? Iniciamos hoy una nueva exploración en un terreno que, seguro, resuena con muchos, ¿no? Esa sensación como de confusión, de no saber bien, qué está mal, justo ahora que parece que tenemos más información que nunca. Sí, es una paradoja muy de nuestro tiempo, totalmente. Exacto. Y para navegarla un poco, vamos a conversar sobre las ideas de un texto, bastante provocador, del doctor Elimel Luna. Se llama Discernimiento psicoespiritual y manipulación moral. Suena interesante ya desde el título. Sí, de entrada, el doctor Luna nos plantea algo que te hace pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que, inundados de datos, de noticias, de opiniones por todos lados, nos sintamos a menudo tan perdidos, como sin brújula para distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto? Claro, lo bueno de lo malo, al final. Justo. Parece que esa brújula interna, la conciencia, digamos, estuviera, como fallando. De hecho, como apunta el texto, hasta hablar de bien y mal hoy día puede sonar como anticuado, casi sospechoso. Sí, como si fuera algo que ya no aplica, ¿verdad? O que es muy relativo. Exactamente. Así que nuestra misión hoy, en esta charla, es tratar de entender un poco, siguiendo las pistas del doctor Luna, cómo funcionan ciertas corrientes culturales, mediáticas, que podrían estar como desgastando nuestro sentido común moral. Ajá. Y más importante aún, explorar si una mirada que combine la psicología con una sabiduría más profunda, más espiritual si se quiere, nos puede dar herramientas para no perder el norte en medio de todo esto. ¿Ok? Vamos a meternos en esto. Dale, me parece clave. Para empezar, ese término central que usa el doctor Luna, manipulación moral. Suena fuerte, ¿eh? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cómo dice él que ocurre esa especie de cambio de etiqueta sobre lo bueno y lo malo? Bueno, es un concepto clave en su análisis, ¿sí? Y lo explica a través de una idea que quizás algunos conozcan, la de la ventana de Overton. Lo que resulta fascinante aquí, y a la vez un poco inquietante, es cómo describe este proceso gradual. A ver, cuéntanos. Imagínate una idea que al principio nos parece, totalmente inaceptable, quizás hasta absurda o peligrosa. Según esta teoría, mediante una exposición mediática constante, un manejo cuidadoso del lenguaje y cómo se enmarca el debate público, esa misma idea puede irse moviendo. ¿Moviendo cómo? Pues primero pasa de ser impensable a radical pero discutible. Luego, con más exposición, más debate, se vuelve aceptable. Después, puede llegar a considerarse sensata o razonable. Más adelante, popular. Y finalmente, puede terminar consagrada como política pública o norma social. ¡Wow! Incluso presentada como una nueva virtud o un avance indispensable. El texto del doctor Luna pone el foco en cómo este mecanismo, que en sí mismo es como una descripción de cómo cambia la opinión pública, puede ser usado, deliberadamente para manipular. Entiendo. Es como que mueven el marco de lo aceptable poco a poco, ¿no? Sin que nos demos mucha cuenta del desplazamiento completo. Pero, a ver, ¿esto siempre es para mal? ¿O es solo una descripción neutra de cómo evolucionan las ideas? Es una buena pregunta. La ventana de Overton como concepto, en sí, puede describir cambios en cualquier dirección, claro. El punto específico que subraya el doctor Luna, y se basa en autores que han trabajado esta idea, es cómo este mecanismo puede ser explotado. Ajá, explotado. Explotado, sí. Para normalizar conductas o ideas que él considera perjudiciales o, digamos, moralmente problemáticas. Da ejemplos de cómo algo potencialmente dañino puede empezar a venderse envuelto en palabras muy positivas como progreso, libertad, derechos, compasión. Claro, palabras que a todos nos suenan bien. Exacto. O no discriminación. Y al mismo tiempo, valores o principios que antes eran considerados pilares, quizás la responsabilidad personal, cierta estructura familiar, ciertos límites morales, pueden ser sistemáticamente ridiculizados.
Se les etiqueta de retrógrados, intolerantes, opresivos o simplemente anticuados. Uf, es como un juego de lenguaje y percepción muy potente, ¿no? Muy potente, sí. Vale, veo el mecanismo a nivel social, en los medios. Pero mencionaste que el doctor Luna dice que esto no se queda ahí arriba, ¿verdad? Que baja a lo cotidiano, a la familia, a la educación, a cómo nos relacionamos. ¿Cómo se supone que se manifiesta esa manipulación o esa confusión en nuestro día a día? El texto hablaba de disfraces, creo, como la compasión o la libertad emocional. Sí, exacto. Por ejemplo, toca el tema del no juzgar. A ver, todos estamos de acuerdo en que juzgar con dureza o hipocresía no está bien, ¿no? Claro, obvio. Pero el doctor Luna sugiere que a veces llevamos esto al extremo de evitar cualquier tipo de discernimiento crítico sobre una conducta, incluso si es claramente dañina para alguien o para la sociedad, y todo en nombre de una supuesta compasión malentendida, como si señalar un error fuera siempre un acto de agresión. Entiendo. Como si confundiéramos el no juzgar con el no discernir, ¿no? Justo. Y luego está lo de la autenticidad. Hoy se valora mucho ser auténtico, ¿cierto? Ser uno mismo. Sí, está por todos lados. Pero el texto plantea si a veces no se confunde autenticidad con simplemente hacer o decir cualquier cosa que se nos ocurra o sintamos en el momento, sin filtro ético, como si el mero hecho de sentir algo intensamente lo validara moralmente. Ya veo por dónde va. Ahí es donde el doctor Luna marca una confusión que él ve como crucial, la de equiparar sentirse bien con hacer el bien. Creer que si algo me produce placer o satisfacción inmediata, entonces, pues, debe ser bueno. Es una trampa bastante común, me parece. Caemos fácil ahí. Exactamente. Y el doctor Luna argumenta que esta confusión generalizada y esta como evitación del juicio crítico tienen consecuencias psicológicas profundas. Y se apoyan trabajos de psicólogos conocidos como Daniel Siegel o Martin Seligman para ilustrarlo. ¿Y cuáles serían esas consecuencias? Bueno, una de las que señala es una creciente baja tolerancia a la frustración. Si la cultura nos bombardea con mensajes de que debemos evitar cualquier incomodidad, buscar la gratificación instantánea y que merecemos sentirnos bien todo el tiempo, ¿cómo vamos a desarrollar la capacidad de esforzarnos, de perseverar ante las dificultades, de posponer la gratificación? Se vuelve muy difícil. Tiene sentido. Te acostumbras a lo fácil, a lo rápido. Y otra consecuencia que analiza es la fragilidad en las relaciones humanas. A ver, el compromiso real, el amor que dura, la amistad sólida, inevitablemente implican momentos difíciles, ¿no? Roces, desacuerdos, necesidad de perdón y a menudo sacrificio personal. Sí, claro. No todo es color de rosa. Pues si huimos de cualquier conflicto o incomodidad en nombre de cuidar nuestras emociones, las relaciones se vuelven superficiales, como líquidas, fáciles de romper ante la primera dificultad. O sea que paradójicamente esta cultura de evitar a toda costa el malestar y buscar siempre sentirse bien podría estar haciéndonos menos capaces de construir relaciones significativas y duraderas, que al final son una fuente fundamental de bienestar real. Eso es exactamente lo que sugiere el análisis. Si conectamos esto con el panorama general, el doctor Luna dibuja un cuadro de una cultura que puede volverse, como él dice, emocionalmente hipersensible. Hipersensible. ¿Cómo? Donde cualquier crítica, límite o incluso una opinión diferente se vive como una herida narcisista, ¿sabes? Ajá. Un ataque personal. Pero simultáneamente se vuelve espiritualmente vacía. ¿Vacía en qué sentido? Vacía en el sentido de que faltaría una conexión con valores trascendentes, con un propósito más allá del yo inmediato, algo que dé sentido al esfuerzo, a la renuncia, al compromiso a largo plazo. Desde esta perspectiva, la incomodidad, el desafío, incluso el dolor y el sacrificio no son necesariamente enemigos del bienestar profundo. Son, a menudo, ingredientes indispensables para crecer, para amar de verdad, para construir algo valioso y duradero. Es un diagnóstico bastante fuerte, la verdad. Y justo en este punto, para darle más peso a esta idea de la inversión de valores, el texto trae a colación una cita, muy antigua, pero tremendamente potente, del profeta Isaías.
Ajá. Dice algo así como, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Más allá de la connotación religiosa original, el Dr. Luna la usa para subrayar una advertencia universal que le parece muy vigente hoy. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, esa cita es impactante. Porque no habla solo de equivocarse, ¿verdad? Habla de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Es una inversión total. Exacto. Describe una situación donde la capacidad misma de juicio moral parece haberse corrompido. No es solo cometer un error puntual. Es como si la brújula interna se hubiera desmagnetizado por completo y ahora apuntara al sur creyendo que es el norte. ¡Qué imagen! El texto lo interpreta como un proceso de autoengaño progresivo, donde uno termina por no distinguir la luz de la oscuridad porque ha perdido o ha decidido ignorar el punto de referencia fundamental. Es una imagen poderosa sobre la distorsión de la conciencia, sí. Y aquí es donde el Dr. Luna introduce su interpretación psicoespiritual de esta advertencia milenaria, ¿no? Justamente, no la ves solo como una condena moral, externa, sino como una metáfora muy precisa del conflicto interno que todos experimentamos. Por un lado, tendríamos lo que él llama la conciencia superior. Esa parte nuestra orientada hacia el bien, la verdad, la justicia, hacia valores que nos trascienden, que van más allá de nuestro beneficio inmediato. Podríamos llamarle la voz de la conciencia ética o la intuición moral. Entiendo. Y por el otro lado, Y por otro lado está lo que comúnmente llamamos el ego. Esa parte nuestra más enfocada en la supervivencia, la gratificación inmediata, el placer, el estatus social, la comodidad, la evitación del dolor a toda costa. Es como tener dos consejeros internos susurrándonos al oído, ¿sabes? sí, se entiende la lucha. Uno dice, haz esto, es lo correcto, aunque sea difícil. Y el otro dice, no, mejor haz esto otro, es más fácil, te sentirás mejor ahora mismo, ¿qué más da? La eterna batalla. Pues la tesis del Dr. Luna es que cuando una persona o incluso una cultura entera se desconecta de esa dimensión más profunda, más trascendente, llámese espiritualidad, valores universales, ley natural, como se prefiera, se vuelve mucho más vulnerable a las justificaciones del ego. Claro, el ego toma el control más fácil. Exacto. La verdad objetiva empieza a parecer una carga. La moral se relativiza para que encaje con nuestros deseos o con la presión del grupo. Y es precisamente en este contexto donde el concepto de discernimiento se vuelve crucial. Entonces, ¿qué sería exactamente el discernimiento desde esta mirada psicoespiritual? Porque no suena simplemente a seguir normas y ya. No va mucho más allá. Discernir, tal como lo plantea el texto, no es solo aplicar un código de reglas externas, aunque las normas puedan ayudar como guía, claro. Es, sobre todo, una tarea interior, una habilidad que se cultiva. ¿Cómo se cultiva? Implica, primero, aprender a ver la realidad con más claridad, más allá de las apariencias superficiales o de cómo quisiéramos que fueran las cosas. Segundo, implica desarrollar la autoconciencia para reconocer cuando nuestras propias emociones, miedos, deseos, inseguridades, nos pueden estar nublando el juicio, cuando estamos cayendo en el autoengaño. Es aprender a distinguir entre un capricho pasajero y un valor auténtico y duradero. Ver claro y conocerse a uno mismo. Exacto. Y tercero, fundamentalmente, es aprender a escuchar esa voz interior. Algunos la llamarán conciencia moral, otros intuición ética, otros, desde una perspectiva de fe, la voz del Espíritu Santo. Sea cual sea el nombre, se refiere a esa brújula interna que nos llama hacia un bien mayor, hacia la integridad, hacia el amor auténtico, aunque ese camino sea más exigente o implique renuncia. No se trata tanto de reprimir nuestros deseos, sino de educarlos, de ordenarlos, de orientarlos hacia lo que es verdaderamente bueno y constructivo para nosotros y para los demás. Es como afinar un instrumento musical para que dé la nota correcta. Me gusta esa idea de afinar el instrumento interior. Y el texto le da un papel clave a la familia en esta afinación, ¿no? En este aprendizaje. La llama, de hecho, escuela de discernimiento. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica?
¿Qué hace que una familia sea una buena escuela para esto? La idea central es que la dinámica familiar, cuando es sana, enseña de forma natural lecciones vitales para el discernimiento. Por ejemplo, cuando los padres establecen límites claros y consistentes, pero lo hacen desde el amor y explicando el por qué, no están siendo simplemente represivos. Claro, no es autoritarismo por sí mismo. No, están enseñando al niño o al adolescente lecciones fundamentales, que no todo lo que uno desea se puede tener o es bueno, que hay que considerar a los demás, que a veces hay que esperar o esforzarse para conseguir algo valioso. Le están ayudando a desarrollar la tolerancia a la frustración, la paciencia, la empatía y sobre todo el autocontrol, que es la base de la capacidad de elegir bien más adelante. Básicamente, están entrenando ese músculo de la voluntad y del criterio ético. Y el Dr. Luna contrasta esto con la actitud opuesta. La complacencia excesiva, el permisivismo, ¿no? Exactamente. Cuando los padres, quizá por miedo a frustrar al hijo, por no saber cómo manejar el conflicto o por una idea equivocada de que amar es aprobar todo incondicionalmente, evitan poner esos límites necesarios. En ese caso, advierte el texto, la familia puede dejar de ser esa escuela de discernimiento. ¿Y en qué se convierte? Pues, sin querer, en un lugar donde se aprende que la emoción del momento manda, que mis deseos son ley y que el amor significa que me den siempre la razón o me dejen hacer lo que quiera. Eso, según el Dr. Luna, es una receta para la confusión moral futura. Uf, delicado. Sí. Y esa labor formativa, que idealmente comienza en la familia, debería continuar y reforzarse en la educación formal. Sin embargo, aquí el Dr. Luna lanza una crítica a lo que percibe como una tendencia dominante en muchos sistemas educativos actuales. ¿Cuál es la crítica? Un enfoque excesivamente tecnocrático y utilitarista. Se pone mucho énfasis en el rendimiento académico medible, en adquirir habilidades técnicas para el mercado laboral, en la competencia, en el éxito exterior. Pero a menudo se descuida la formación del carácter, la educación ética profunda, el cultivo de la sabiduría práctica. Como que falta algo. Sí, el texto usa una frase que lo resume bien. Se instruye mucho, pero se educa poco. En el arte de vivir, en el arte de discernir lo bueno. Se enseña a los jóvenes a procesar información, a resolver problemas técnicos, a argumentar. Pero no siempre se les ayuda a hacerse las preguntas importantes sobre el sentido de la vida, sobre qué es una vida buena, sobre cómo tomar decisiones éticas complejas. O sea, preparamos buenos profesionales, quizás, pero no necesariamente buenos ciudadanos o personas con un criterio moral sólido. Esa es la preocupación que plantea, sí. Y frente a esto, propone la necesidad de lo que él llama una educación psicoespiritual. Y es importante aclarar, no se refiere necesariamente a una educación religiosa confesional, aunque para algunos pueda incluirla. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a una educación que, sea pública o privada, religiosa o laica, ponga un énfasis intencional en cultivar la interioridad de los estudiantes, que les enseña a detenerse en medio del bombardeo de estímulos externos, a reflexionar antes de actuar, a mirar dentro de sí mismos. Más allá de lo puramente académico. Exacto. Una educación que les dé herramientas para distinguir entre un impulso pasajero y un valor duradero, entre una emoción reactiva y una convicción ética profunda, que les ayude a desarrollar la empatía, el pensamiento crítico aplicado a cuestiones morales y un sentido de responsabilidad hacia sí mismos y hacia la comunidad. Suena potente, necesario. Se trataría de formar personas con raíces, ¿sabes? Con una columna vertebral ética, capaces de pensar por sí mismas y de resistir las presiones conformistas o manipuladoras. Claro. Y esto plantea una pregunta importante sobre el rol de nuestras instituciones educativas, claro, pero también sobre el rol de todos los adultos que interactuamos con las nuevas generaciones. El Dr. Luna usa una metáfora muy gráfica. Dice que los adultos, padres, maestros, mentores, necesitamos ser faros en medio de la niebla cultural. Faros, me gusta. Puntos de referencia estables que ofrecen luz y orientación, y no veletas que simplemente giran según sople el viento de la última moda, la presión social o el miedo a ser impopulares. Ser faro implica tener claridad sobre los propios valores y la valentía de transmitirlos.
no imponiéndolos autoritariamente, sino viviéndolos con coherencia y explicándolos con razones y con amor. Es un desafío enorme en la actualidad, ¿eh? Enorme, sí. Un desafío enorme, sí, señor. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas del rompecabezas que nos presenta el Dr. Luna, la idea central no parece ser una llamada nostálgica a volver a un pasado de moralismo rígido y represivo, ¿verdad? No, para nada. Más bien, lo que sugiere es que recuperar un sentido claro de lo bueno y lo malo, basado en valores profundos y universales, es en realidad un signo de madurez individual y también colectiva. Exacto. Es un paso hacia adelante, no hacia atrás. Es como reconocer algo que quizás hemos olvidado, que la libertad humana no es absoluta, que para ser verdadera y constructiva necesita estar anclada en la verdad y en la responsabilidad. Que la libertad desconectada de un marco ético puede volverse fácilmente, autodestructiva. Totalmente. Y que el bienestar emocional auténtico y duradero, ese que todos buscamos, no se puede construir sobre la arena movediza de la confusión moral, del todo vale según me convenga o me apetezca. No, necesita cimientos sólidos. Y es interesante que mencione que tanto la psicología moderna como las tradiciones de sabiduría espiritual, aunque a veces parezcan mundos distintos, en realidad ofrecen herramientas muy concretas para este trabajo interior, para fortalecer el discernimiento. Ajá. ¿Cómo cuáles? Herramientas como desarrollar la autoconciencia, para entender por qué hacemos lo que hacemos, aprender a regular nuestras emociones para que no nos gobiernen, cultivar la compasión genuina, que implica entender y ayudar al otro, no necesariamente darle la razón en todo, y quizás encontrar un sentido de trascendencia, algo más grande que nuestro pequeño yo, que nos dé perspectiva y propósito. Exactamente. Has captado muy bien la síntesis que propone el texto. Y si volvemos por un momento a la esencia de esa advertencia de Isaías que citaba el Dr. Luna y al núcleo de su argumento sobre la manipulación moral. Sí. Esa confusión entre la luz y las tinieblas, ese llamar bueno a lo malo, a menudo empieza de forma sutil, casi imperceptible, cuando empezamos a ignorar sistemáticamente esa voz interior, esa conciencia ética que nos incomoda. Cuando preferimos la comodidad del autoengaño o la aceptación del grupo a la exigencia de la verdad. El camino fácil, digamos. El camino fácil, sí. Por eso el discernimiento, en última instancia, es un acto fundamental de mantenerse despierto, en una época que el autor describe como de sombras suaves. Sombras suaves. Qué buena descripción. Sí, donde el mal o lo dañino no siempre se presenta de forma obvia y amenazante, sino a menudo con disfraces muy atractivos de progreso, libertad, tolerancia o incluso amor. Mantenerse despierto significa estar atento. Ser crítico, en el buen sentido, cuestionar los mensajes dominantes y, sobre todo, mantenerse conectado con los propios valores fundamentales, con esa brújula interior. No dejarse llevar nomás. Exacto. Y realizar este acto de discernimiento constante es quizá una de las tareas más profundamente humanas y, para muchos, espirituales, que podemos llevar a cabo hoy. No es solo una habilidad mental, es una postura vital. Una elección continua. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? Me parece que el mensaje central que podemos extraer de este análisis del Dr. Luna es potente y a la vez esperanzador. Sí, yo también lo veo así. A pesar de las enormes presiones culturales, del ruido mediático, de la confusión ambiental que a veces sentimos, no somos simplemente marionetas. Existe una capacidad individual real e importante para elegir la claridad moral, para cultivar ese discernimiento psicoespiritual del que habla el texto. No estamos indefensos. No, para nada. No es una utopía inalcanzable, sino una práctica diaria, una habilidad que se puede fortalecer y que las elecciones que hacemos cada día en nuestra vida personal, en cómo nos relacionamos, en cómo educamos si somos padres o maestros, en cómo participamos en la esfera pública, tienen un peso. Sí, cada elección cuenta. No son irrelevantes, contribuyen gota a gota a construir un entorno con más luz o con más sombras. En definitiva, discernir, tal como lo plantea este análisis, no es solo un ejercicio intelectual frío, es un acto de amor. Amor a la verdad, amor a uno mismo en el sentido más profundo, amor a los demás buscando su bien real. Bien dicho. Es también un acto de valentía, porque a veces remar contra la corriente cultural requiere coraje. Y es, fundamentalmente, un acto de responsabilidad,
una forma activa y consciente de, como decíamos, intentar encender una pequeña luz en medio de la complejidad y la confusión que nos toca vivir. Y tal vez, para cerrar nuestra conversación de hoy, podríamos dejar una pregunta flotando en el aire. Una reflexión inspirada directamente por las ideas del Dr. Luna para que cada quien la medite en su propio interior. A ver, ¿cuál sería? En medio de tanto ruido externo, de tantas voces y presiones culturales que constantemente intentan definir por nosotros qué es lo bueno, lo exitoso o lo deseable, ¿cómo podemos cada uno encontrar y proteger activamente esos espacios internos de calma, de silencio reflexivo, que son tan necesarios para poder escuchar con honestidad nuestra propia conciencia y distinguir con la mayor claridad posible cuál es el camino que debemos seguir? Gracias por acompañarnos en este episodio de El Hilo Invisible. Deseamos que cada palabra compartida hoy haya tocado tu corazón y te inspire a mirar con nuevos ojos esos lazos que, aunque invisibles, nos sostienen y nos unen en pareja y en familia. Recuerda, en lo cotidiano, en los pequeños detalles y en cada elección. Te invitamos a seguirnos, compartir este podcast y estar atentos a nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con gratitud y alegría. Somos Xiomara y Elimel.